Lo más peligroso no es lo que la iglesia predica, sino lo que calla. Hay verdades en la palabra de Dios que rara vez se mencionan en los púlpitos, pero que el cielo quiere que sepas. Silenciar estas advertencias puede costar vidas, puede costar almas. Bienvenidos a Revelaciones de Dios, el canal donde desenterramos lo que muchos prefieren ocultar. Hoy descubrirás la señal y el mensaje que la iglesia no está diciendo, pero que la Biblia revela con claridad para estos tiempos finales. En muchas iglesias se predican mensajes de consuelo, de ánimo y de esperanza, lo cual es necesario. Pero rara vez se tocan las advertencias más duras de la palabra. Se habla de un Dios de amor, pero se calla sobre el Dios de justicia. Se recuerda al Jesús que perdonó a la adúltera, pero se omite al Jesús que azotó a los cambistas en el templo. El problema no está en lo que se predica, sino en lo que se oculta. La Biblia advierte que en los últimos tiempos habría maestros que suavizarían la verdad para agradar a las multitudes. En 2 Timoteo 4:3 lo dice sin rodeos. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Escucha esto otra vez. No sufrirán la sana doctrina. Esa profecía ya se está cumpliendo hoy. Muchos buscan un mensaje cómodo, que no confronte su estilo de vida, y hay púlpitos que prefieren complacer antes que confrontar. Pero lo que la iglesia no siempre dice es que el evangelio verdadero exige renuncia, cruz y santidad. Jesús fue claro en Lucas 9:23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lo repito, tome su cruz cada día. No es un llamado a la comodidad, sino a la entrega radical. Y esa parte rara vez se escucha desde los altares, porque no atrae multitudes, pero sí transforma vidas. El silencio de la iglesia en ciertos temas se convierte en complicidad. Cuando no se predica contra el pecado, se normaliza. Cuando no se habla de santidad, se debilita la fe. Cuando se calla sobre el juicio de Dios, se prepara a una generación que vive sin temor reverente. Jesús advirtió en Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Escúchalo una vez más. No todo el que me dice, Señor, Señor. Aquí está la gran revelación. No basta con asistir a una iglesia, levantar las manos y cantar. Lo que define tu eternidad no son tus palabras, sino tu obediencia. Por eso, este es el mensaje que muchas veces no se dice en voz alta. No todos los que llenan los templos están listos para el regreso de Cristo. La iglesia puede llenar butacas, pero si no llena los corazones de fuego, está fallando a su misión. Y esa verdad incomoda porque confronta a líderes, a estructuras y a tradiciones. Pero es lo que la Biblia enseña. El diablo no teme a iglesias llenas de gente distraída. Teme a iglesias llenas de gente transformada. No le preocupa que cantes fuerte, sino que vivas en santidad. Y aquí está la gran señal que se ignora. El mundo no será transformado por sermones dulces, sino por corazones encendidos en obediencia. Una verdad peligrosa que casi no se predica es que el silencio de la iglesia abre puertas al enemigo. Cuando los púlpitos callan las advertencias de la palabra, las tinieblas encuentran terreno fértil para sembrar engaño. Y eso ya lo advirtió la Biblia. Tesalonicenses 2:10-11 dice: Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Escúchalo de nuevo. No recibieron el amor de la verdad y creyeron la mentira. Cuando la verdad se calla, la mentira se normaliza. Cuando no se predica el arrepentimiento, el pecado se instala.
Cuando no se habla del infierno, se vive como si no existiera. El enemigo no necesita destruir templos si consigue corromper su mensaje. Prefiere iglesias llenas pero vacías de verdad, altares adornados pero sin fuego, creyentes motivados pero no transformados. Ese es el fruto del silencio espiritual. Imagina una generación entera que solo escucha que Dios quiere bendecirte, pero nunca escucha que Dios también demanda santidad. Imagina creyentes que aprenden a declarar victoria, pero nunca a cargar su cruz. Imagina cristianos que saben cantar, pero no saben resistir la tentación. Ese es el resultado de una iglesia que habla de amor, pero calla sobre juicio, que habla de promesas, pero calla sobre obediencia. Jesús advirtió en Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y lo repito, engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Cómo puede un escogido ser engañado? Cuando su fe está basada en un evangelio parcial, incompleto, mutilado por el silencio. Hoy quiero invitarte a reflexionar y tomar una decisión. Si este mensaje está despertando tu corazón, escribe en los comentarios una sola palabra: amén o verdad. Haz de esa palabra un acto profético que diga: Señor, no quiero vivir engañado, quiero recibir toda tu verdad, aunque me incomode. El silencio de la iglesia es la estrategia favorita del diablo, pero cuando los hijos de Dios aman la verdad completa, ese silencio se rompe y el fuego del Espíritu vuelve a encender los corazones. La historia bíblica está llena de momentos en los que Dios levantó voces para advertir a su pueblo, pero esas voces fueron silenciadas o ignoradas. El resultado siempre fue el mismo: destrucción, juicio o pérdida espiritual. Uno de los ejemplos más claros está en los días de Noé. Génesis 6 describe cómo la maldad del hombre se multiplicó, y Dios decidió enviar el diluvio. Noé predicó advertencias mientras construía el arca, pero la gente se burlaba de él. Mateo 24, 37, 39 recuerda este episodio. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Escúchalo otra vez. No entendieron hasta que vino el diluvio. La advertencia fue ignorada, y el precio fue la vida de toda una generación. Otro caso es el del profeta Jeremías, conocido como el profeta llorón. Durante años advirtió a Judá que si no se arrepentían, vendría destrucción a manos de Babilonia. Pero los sacerdotes y los reyes preferían escuchar a falsos profetas que hablaban de paz y prosperidad. Jeremías 6:14 lo denuncia. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Repítelo, diciendo paz, paz, y no hay paz. El pueblo escuchó mensajes cómodos, pero ignoró la verdad, y el resultado fue el exilio. El mismo patrón se repite en el Nuevo Testamento. Jesús lloró sobre Jerusalén en Lucas 19:42 porque no reconocieron el tiempo de su visitación. Prefirieron su religiosidad vacía antes que la advertencia del Mesías. El resultado fue la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo por el Imperio Romano. La advertencia estaba ahí, pero fue ignorada. Estos ejemplos muestran una constante. Cada vez que el pueblo de Dios ignora la advertencia, el juicio llega, no porque Dios no haya hablado, sino porque eligieron cerrar los oídos. Hebreos 3:15 lo resume: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Escúchalo de nuevo: no endurezcáis vuestros corazones.
La iglesia de hoy corre el mismo riesgo. Cuando se callan los mensajes incómodos, se prepara a una generación débil, vulnerable al engaño. Cuando se ignora la advertencia sobre el pecado, se normaliza la tibieza. Cuando se deja de predicar sobre el regreso de Cristo, los corazones se duermen. Y la historia demuestra que ignorar la voz de Dios siempre trae consecuencias. El silencio no elimina la advertencia, simplemente la posterga hasta que se convierte en tragedia. Por eso este mensaje es tan urgente. Lo que la Iglesia no dice en voz alta puede ser lo que más necesitamos escuchar hoy. Una de las señales más claras de los últimos tiempos es la proliferación de mensajes suaves, diseñados para complacer más que para confrontar. Jesús lo advirtió en Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Escúchalo otra vez, con vestidos de ovejas. Eso significa que el problema no es la apariencia, sino el contenido. El mensaje parece correcto, pero esconde veneno espiritual. ¿Cómo podemos discernir la verdad en medio de tanto ruido? La Biblia nos da varias claves. La primera es probar todo con la palabra. Hechos 17:11 habla de los bereanos que escudriñaban cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. No basta con escuchar un sermón y emocionarse. Cada mensaje debe ser filtrado por lo que dice la Escritura. Si no está alineado con la palabra, aunque suene bonito, no viene de Dios. La segunda clave es observar el fruto. Jesús dijo en Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis. Un ministerio puede llenar estadios, pero si no hay vidas transformadas, si no hay arrepentimiento genuino, si no hay santidad, entonces el fruto revela la raíz. El evangelio verdadero siempre produce cambio de vida, no solo emoción pasajera. La tercera clave es el testimonio del Espíritu Santo. Juan 16:13 lo promete. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. El Espíritu no contradice la palabra, la confirma. Cuando un mensaje viene de Dios, el Espíritu Santo trae convicción, no solo entusiasmo. Si un sermón nunca incomoda, si nunca confronta, probablemente no viene del cielo. El Evangelio suavizado se caracteriza por eliminar las palabras que incomodan: arrepentimiento, santidad, obediencia, juicio. En su lugar se levantan mensajes de prosperidad sin compromiso, de éxito sin cruz, de amor sin verdad. Pero el verdadero evangelio nunca separa la gracia de la verdad. Juan 1:14 describe a Jesús como lleno de gracia y de verdad. Ambas son necesarias. La gracia para perdonar, la verdad para transformar. Por eso, discernir en estos tiempos no es un lujo, es una necesidad. 1 Juan 4:1 lo dice con claridad. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Vuelvo a repetirlo, probad los espíritus. Eso implica que no todo lo que se predica desde un púlpito tiene la marca del Espíritu de Dios. El creyente que ama la verdad no se conforma con escuchar lo que le agrada, busca la palabra que lo reta. El que ama la verdad no persigue aplausos humanos, sino aprobación divina. El que ama la verdad no se queda en lo superficial, profundiza en las Escrituras y vive lo que aprende. En un tiempo donde muchos callan lo incómodo, el verdadero discípulo debe tener discernimiento para separar lo genuino de lo falso, lo eterno de lo pasajero. Porque al final no seremos juzgados por lo que los hombres dijeron, sino por lo que la palabra ya declaró. Al final, lo que la Iglesia no siempre dice en voz alta es lo que más necesitamos escuchar. No basta con saber que Dios es amor.
También debemos recordar que Dios es fuego consumidor. Hebreos 12:29. No basta con cantar de su gracia, también debemos caminar en su santidad. Lo que se calla en los altares es lo que está debilitando a una generación que ya no teme a Dios. Jesús mismo advirtió en Mateo 10:28, «Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno». Escúchalo otra vez. Temed a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Esa es una de las verdades más ignoradas en muchos púlpitos. El infierno es real, el juicio es seguro, y el tiempo se acaba. El diablo no se preocupa cuando escuchas un evangelio diluido. Se preocupa cuando escuchas la verdad completa, porque esa verdad es la que libera. Jesús dijo en Juan 8:32, «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Repite conmigo, la verdad os hará libres. No la parte que agrada, no la parte que consuela, sino toda la verdad de Dios. Por eso este mensaje no es un ataque a la iglesia, es un llamado a despertar, a volver a predicar lo que transforma y no lo que entretiene, a hablar de la cruz, del arrepentimiento, del regreso, de Cristo, de la eternidad. Porque si callamos esas verdades, nos convertimos en cómplices del enemigo. La iglesia que calla hoy, mañana llorará las consecuencias. Pero la iglesia que se atreve a proclamar todo el consejo de Dios será la que vea un avivamiento genuino. Hechos 20:27 lo dice, «Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios». Escúchalo de nuevo, todo el consejo de Dios. Esa es la misión de cada predicador, de cada creyente, no filtrar la palabra, sino entregarla completa. Hoy quiero invitarte a hacer una declaración sencilla pero poderosa. Escribe en los comentarios una sola palabra, verdad o amén. Esa será tu manera de decir, Señor, yo quiero toda tu verdad, aunque me incomode, aunque me confronte, aunque me cambie. El enemigo teme a una iglesia despierta, una iglesia que predica la verdad completa, que vive en santidad, que no negocia con el pecado, que no calla lo que el cielo ha decretado. Esa es la iglesia que Cristo viene a buscar. Y ese es el mensaje que muchos no te dicen, pero que la Biblia grita en cada página.